Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es 27 de junio y curiosamente hacen 27 grados. Hace un día soleado y esperamos que vamos a tener calor durante todo el día. Para celebrar tan estupenda mañana, la doctora Alba Pérez Linaza, de EIR de reumatología, nos va a hablar de un tema muy interesante, cómo son las lesiones ampollosas en el lupus. Muchas gracias, Alba. Adelante. Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias, lo primero, por venir. Vale. Voy a hablar acerca de las lesiones ampollosas en el lupus. Es un tema que me propusieron los compañeros dermatólogos a partir de un caso clínico que ellos han estado siguiendo durante mucho tiempo y que creo que todos ellos se conocen bastante bien. Entonces, la idea es hacer una breve descripción acerca de dichas lesiones ampollosas, establecer un pequeño diagnóstico diferencial y luego finalmente presentar el caso clínico. Vale. Este esquema me lo puso David en la consulta y me parece que, bueno, que queda bastante claro, y principalmente la rotura de la piel se puede producir mediante dos mecanismos. El primero sería mediante la formación de ampollas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el pénfigo, y es que se ponen en marcha una serie de mecanismos inmunológicos a través de los cuales se acaban formando una serie de anticuerpos y, por lo tanto, podemos decir que existe participación de linfocitos B. Estos anticuerpos se depositan a nivel de la membrana basal y lo que hacen es favorecer el desprendimiento de la epidermis. De tal forma que en esta serie de patologías nosotros vamos a poder utilizar fármacos que lo que hacen es modular la actividad de dichos linfocitos, como por ejemplo el rituximab. El otro mecanismo de la rotura de la piel sería mediante la apoptosis, que es lo que ocurriría a nivel del eritema multiforme, procesos de solapamiento y el proceso de TEN, o también conocido como necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, este último, como sabéis, se produce a partir de una ingesta de determinados fármacos y lo que ocurre es que se ponen en marcha una serie de mecanismos autoinmunes cuyo resultado final va a ser una apoptosis masiva de los queratinocitos de la epidermis. Entonces, normalmente lo que ocurre es que aparecen lesiones eritematosas que son dolorosas tras una fase de prodromos inicial, con fiebre, con malestar general, y posteriormente estas lesiones lo que hacen es, a partir de máculas, ¿vale?, se produce una necrolisis, un desprendimiento de la epidermis, se forman ampollas flácidas y bueno, pues tiene lugar el proceso de Nikolsky positivo, etcétera, ¿no? El pronóstico del TEN va a depender del grado de extensión del mismo y en este proceso van a participar linfocitos T, de tal forma que, como en el caso anterior, podremos utilizar fármacos que modulen la actividad de los mismos, como por ejemplo son los anti-TNF. Vale. En cuanto a la clasificación de procesos o patologías ampollosas en los pacientes con lupus, nosotros podemos hacer una clasificación en dos grandes grupos. El primero serían aquellas enfermedades vesiculoampollosas específicas del lupus y que no aparecen en el contexto de otros procesos, y enfermedades vesiculoampollosas no específicas del lupus. En el primer grupo, lo que ocurre es que a partir de lesiones activas en la piel propias de lupus se forma una dermatitis de la interfase, dando lugar a un daño de la membrana basal. Entonces, normalmente este proceso se ha descrito en procesos agudos o subagudos, y aunque es poco frecuente, también se ha descrito algún caso en las formas crónicas discoides. En lo que se refiere a los procesos no específicos procesos no específicos en el caso del lupus, se tiene lugar una serie de procesos en los cuales participan anticuerpos y finalmente lo que se produce es una dermatosis neutrofílica. Y en este caso podríamos mencionar, que ahí está resaltado en un cuadrito, una forma de lupus que es poco frecuente, que sería el lupus ampolloso, que luego posteriormente voy a entrar a explicar un poquito más. Vale.
A continuación voy a hacer un breve diagnóstico diferencial entre tres procesos que aparentemente sí que se pueden parecer bastante y que de vez en cuando pues, nos pueden dar algún quebradero de cabeza, ¿vale? Entonces, el TEN-like lupus es un proceso que tiene bastante similitud con el TEN clásico, es decir, el producido desencadenado por fármacos, ¿vale? Lo único y la principal diferencia es que hay una ausencia de antecedente medicamentoso que lo desencadene. Asimismo, tiene un curso subagudo en cuestión de semanas o de meses y una ausencia de afectación sistémica. Entonces, aunque hay que tener en mente lupus, ¿vale? Sí que es importante que en la mayor parte de los casos con una panepidermiolisis apoptótica que ocurren en pacientes con lupus no dejan de ser TEN clásicos, es decir, los inducidos por medicamentos, ¿vale? El TEN-like lupus lo vamos a ver en pacientes que tengan una historia previa de lupus y marcadores serológicos positivos, ya sea ANA, factor reumatoide o anti-Ro. Y este último aparece resaltado porque se ha visto que con mucha frecuencia es positivo en este tipo de pacientes, de tal forma que algunos autores comentan la posibilidad de que pueda ser un marcador serológico para este proceso. En lo que se refiere a la anatomía patológica, lo que vamos a encontrar son hallazgos propios de un lupus. Entonces, tendríamos atrofia de la epidermis, engrosamiento de la membrana basal y mucinosis, que es muy típico que aparezca en el lupus, degeneración macular celular o un infiltrado linfocitario con distribución perianexial y perivascular. Y en lo que se refiere a la inmunofluorescencia directa, como decíamos que es un proceso que no está mediado por linfocitos B, no vamos a ver inmunocomplejos, entonces va a haber una ausencia a nivel de los mismos. Se ha comentado que el TEN-like lupus pueda ser un signo de afectación sistémica futura, pero está un poco en el aire por la revisión que he estado viendo que no está demasiado claro. Vale. De esto, nada, 4 pinceladas. Decir que la panipidermiolisis apoptótica aguda es un proceso, ¿vale? Que lo que se produce es un daño apoptótico de células de la epidermis, dando lugar a una escisión aguda y masiva a nivel de la misma. Que la SAP, que son las siglas que lo definen, engloba, por así decirlo, 4 grandes patologías o 4 grandes procesos. El primero de ellos, la TEN clásica, ¿vale? La inducida por fármacos, luego la TEN-like en el contexto de enfermedades de injerto contra huésped, la TEN-like en el contexto de la pseudoporfiria y la que estábamos describiendo anteriormente, que sería la TEN-like en el lupus agudo cutáneo, ¿vale? Bien, bueno, el síndrome de Rowell es una patología que se describe por una serie de criterios, de tal forma que los criterios mayores tienen que estar todos ellos presentes, es decir, el lupus, ANA positivo y lesiones de tipo eritema polimorfo con o sin afectación de mucosas, de tal forma que macroscópicamente se podrán ver este tipo de lesiones que tienen así como forma de diana y en lo que se refiere a la anatomía patológica, pues podremos encontrar un infiltrado linfocitario perivascular a nivel de papilas de dermis y de unión dermoepidérmica, un edema de dermis superficial e infiltrados de tipo eosinófilo. En la inmunofluorescencia, depósito de C3 y fibrinógeno en la unión dermoepidérmica y IgM, C3 y fibrina a nivel perivascular. Asimismo, se requiere que exista alguno de los criterios menores, que sean sabañones, un factor reumatoide positivo y un anti-Ro o anti-La positivo. Actualmente se está discutiendo si el síndrome de Rowell existe como una entidad propia o verdaderamente no deja de ser una forma de expresión limitada del TEN-like, y que se ha visto que tiene un proceso patogénico bastante similar a este último. Vale. El lupus eritematoso sistémico ampolloso, como comenté anteriormente, es una forma de lupus bastante rara. Entonces, se ha visto que puede ocurrir en el contexto del proceso del lupus eritematoso sistémico o bien en algunos pacientes como una forma de presentación del mismo. Se caracteriza por la aparición de lesiones ampollosas de manera generalizada sobre una piel previamente normal o bien eritematosa y no existe predilección por áreas fotoexpuestas. Se describe que normalmente afecta a la parte superior del tronco, a nivel de las mucosas y a nivel de los pliegues.
Algunos autores comentan que no tiene por qué estar relacionado con una exacerbación de la afectación sistémica, pero en otras revisiones se propone que pueda ser un marcador de daño orgánico interno, ya que se ha visto que esta forma de lupus aparece en pacientes que acaban desarrollando o que ya tienen presente una nefritis lúpica. Lo que ocurre es que se forman anticuerpos dirigidos en un primer momento contra el colágeno 7, que luego dejan expuestos otra serie de epítopos, sobre los cuales tiene lugar una segunda respuesta inmune, por así decirlo, y finalmente lo que ocurre es una debilidad de la unión de la membrana basal con la dermis y la formación de ampollas de tipo subepidérmico. Encontré un artículo que hacía una revisión a lo largo de 12 años de pacientes que presentaban esta forma de lupus ampolloso, y describían que los dos principales hallazgos de la anatomía patológica es lo que teníais ahí. Bien ampollas subepidérmicas con infiltrado neutrófilo en la punta papilar, o bien ampollas subepidérmicas con distribución lineal de neutrófilos a lo largo de la unión dermoepidérmica. En lo que se refiere a la inmunofluorescencia directa, estos autores también comentaban que existía un depósito de IgG, IgA, IgM o de complemento a nivel de la membrana basal, ya sea de forma granular o lineal. Se describía que con mayor frecuencia era a partir de IgG y de C3, y que los hallazgos de IgA podían permitir el diagnóstico diferencial entre un lupus ampolloso y las formas ampollosas específicas de lupus, ya que la presencia de IgA tan solo se describía en un 13% de estas lesiones específicas en lupus. Vale. Los criterios diagnósticos y la clasificación del lupus ampolloso son los que tenéis ahí. Se requiere un diagnóstico de lupus de acuerdo con los criterios de la Asociación Americana de Reumatología, presencia de vesículas y ampollas que aparecen en la piel expuesta al sol, pero como decíamos anteriormente, que no se restrinjan a ella, una histología con los hallazgos que comentábamos antes y que se describe como compatible con dermatitis herpetiforme, los hallazgos de inmunofluorescencia también comentados anteriormente y los depósitos que también estábamos diciendo. Y a esto se añade otro criterio, que es la presencia de anticuerpos dirigidos contra el colágeno de tipo 7, que permite una clasificación en 3 grupos. La del tipo 1, que sería la existencia de anticuerpos, la de tipo 2, ausencia de los mismos, y el tipo 3, con una unión a epítopo epidérmico. Vale, bueno, ahí he puesto una fotografía que me la saqué de un artículo y la que de verdad que me parecía bastante interesante porque refleja bastante bien la formación de ampollas sobre piel previamente que está sana, que está normal. Vale. Bien, bueno, a continuación voy a explicar el caso clínico. Se trata de un varón de 68 años que no tiene reacciones alérgicas medicamentosas conocidas, pero sí que presenta una intolerancia a pravastatina, ranexa y atenolol. Como único factor de riesgo cardiovascular, presenta hiperglucemia, actualmente sin tratamiento, es fumador de 5 o 6 cigarrillos al día, y como antecedentes personales de interés sufrió en 1992 un infarto anterior que fue tratado con fibrinolisis. Posteriormente ha presentado varios episodios de angina y es portador de varios stents y bypass. En febrero de este año se diagnosticó de una fibrilación auricular tratada con heparina. Asimismo, tiene una ateromatosis carotidia bilateral, artrosis, hernias discales, síndrome ansioso-depresivo e intervenciones quirúrgicas consistentes en cataratas bilaterales y una colicistectomía. El tratamiento actual, poca cosa que destacar: la heparina, el protector de estómago, su bisoprolol, ¿vale? El corticoide, amlodipino y es poquita cosa más. Vale. Entonces, este paciente fue remitido hace más de 15 años al servicio de dermatología por la aparición de una serie de pápulas eritematosas de aspecto erosivo a nivel del centro que tenían tendencia a confluir y a progresar centrífugamente y con un aspecto psoriasiforme, que no dejaban cicatriz, pero sí alguna zona residual consistente en hipo o hiperpigmentación. Cuando se lleva a cabo el estudio de la autoinmunidad, se observa una positividad para ANA y para anti-RO y se realiza una biopsia con inmunofluorescencia directa, cuyos hallazgos principalmente daban lugar a una sospecha de un eritema migratorio, pero
se acaba diagnosticando como no estaban muy claros los hallazgos a nivel de la biopsia, se recomendaba hacer una contextualización de acuerdo con las características clínicas y de pruebas complementarias del paciente, y se acaba diagnosticando de un lupus subagudo anti-RO positivo. A pesar de, como ya digo, los hallazgos de la biopsia pues no parecían demasiado claros con respecto a esto. El paciente fue seguido por el servicio de dermatología, existiendo brotes recurrentes con varios ingresos hospitalarios. Los estudios de inmunidad que se iban realizando siempre eran similares, existía una positividad para ANA con diferentes títulos, pero ya digo, siempre positivos, y el anti-RO también estaba positivo siempre. Asimismo, en los diferentes controles analíticos que se iban realizando, no se apreciaba afectación sistémica, la función renal siempre se mantenía correcta, y el paciente realizó varios tratamientos consistentes pues, en prednisona, metotrexato, dolquine, aciatoprina, ciclosporina, rituximab, que se iban modificando bien por intolerancia a los mismos o bien porque el paciente pues, no cumplía estrictamente con el tratamiento. En noviembre del 2016, el paciente acude por un nuevo brote y presenta pues, múltiples lesiones ampollosas y erosiones que principalmente se localizan en la cara interna de los muslos y a nivel de los huecos popliteos, de tal forma que se decide su ingreso hospitalario. Como dato curioso, el hombre había suspendido unos días antes la ciclosporina por su cuenta. Vale. Entonces, bueno, estas fotografías me las han proporcionado Cristina y David, así que si digo alguna cosa que no es correcta, que yo espero que ellos me corrijan. Entonces, veis ahí las lesiones de erosión, ¿vale? Y algunas ampollitas que tiene el paciente, ¿vale? Aquí las erosiones se ven más claramente. ¿Vale? Entonces, durante el ingreso, el paciente presenta lo que decíamos, ampollas tensas, zonas de erosión a nivel de la cara, del tronco y de las extremidades, con pápulas y placas eritematosas infiltradas y de morfología anular. También se observan erosiones con máculas marronáceas con patrón reticulado a nivel de la dermatoscopia y una histología compatible con nebus melanocítico de la unión. ¿Vale? Estas son los nebus que presentaba el paciente y que se han descrito que en pacientes que tienen un TEN-like, como consecuencia de una liberación de los factores de crecimiento, estimulan los melanocitos y aparecen en consecuencia. Y esto es lo que se veía a nivel de la anatomía patológica, ¿no? Que tenéis ahí pues, el nebus, que es la coloración, como por así decirlo, como más oscurita, ¿no? Vale. Bueno, se realizaron una serie de biopsias, ¿vale? Que yo creo que, bueno, igual paso directamente a las imágenes y os lo explico. Vale, ahí se ve un adelgazamiento de la dermis, ¿vale? Toda esta zona de aquí, con un infiltrado importante de linfocitos, tanto a nivel perivascular como perianexial, ¿vale? Y cuerpos de cibate que no dejan de ser cuerpos apoptóticos, que si no me equivoco serían estas cositas rojas de aquí. Vale. Vale, esto es un poquito más o menos lo mismo, ¿vale? Se observa también un infiltrado linfocitario importante y células apoptóticas, toda esta zona de aquí. Vale. Bien, y este hallazgo, ¿vale? Se observan depósitos de mucina, que como decíamos, pues era bastante característico de encontrarlo en el lupus, y serían todas las zonas, estas azuladas, son depósitos de mucina. Vale. Al paciente con los hallazgos histológicos se le diagnostica, principalmente con los hallazgos histológicos, pero también en el contexto, claro, de toda la clínica, se le diagnostica de un lupus NET-like con nebus melanocíticos eruptivos, que es lo que decía anteriormente, que se producían como consecuencia de la liberación de factores de crecimiento que estimulan a los melanocitos. Entonces, el paciente durante el ingreso recibe tratamiento con bolos de metilprednisolona a dosis de 125 miligramos al día durante 5 días y ciclofosfamida de 500 miligramos durante 2 semanas hasta 3 ciclos, de tal forma que se observa una repitilización completa, pero con persistencia de lesiones residuales al cabo de 3 semanas.
Tras su alta hospitalaria, el paciente recibe ciclofosfamida de 500 miligramos, completando 5 bolos y su última dosis fue en mayo del 2017. Pocos días después aparece con erosiones extensas a nivel de brazos, de cuello y de piernas y se decide un nuevo ingreso hospitalario en el que se comienza el tratamiento con talidomida. Entonces, el paciente se mantiene con este tratamiento a dosis de 50 miligramos cada 12 horas, pero sí que es verdad que es un estricto cumplimiento del mismo, de tal forma que aparece un empeoramiento de lesiones a nivel de espalda y de dorso de las manos, ¿vale? Y, si no me equivoco, poquitos días antes de ingresar, el paciente como que había abandonado radicalmente el tratamiento, ¿vale? Entonces, estas son las lesiones que veis, que son como pápulas, máculas eritematosas con alguna zona costrosa serohemática, ¿vale? Y alguna lesión de tipo residual y marronácea hiperpigmentada. Esto sería la espalda, ¿vale? Con las mismas lesiones que he descrito antes y las zonas residuales de hiperpigmentación. Entonces, durante su ingreso hospitalario se intentó convencer al paciente de que reiniciara el tratamiento con talidomida y se propuso la opción de poder enfocarlo o de poder establecer una nueva opción terapéutica. En un artículo, es un estudio realizado por la doctora Politano y colaboradores pertenecientes a la Universidad de Roma. Se describen 3 casos de pacientes con lupus que presentaron lesiones de tipo ampolloso agudo, que tras una única administración de Etanercept de 50 miligramos parece que hubo una resolución completa. Y tenéis aquí en la fotografía esta, ¿vale? El antes de la administración del tratamiento y el después. Entonces, parece ser que Etanercept, bueno, como bloquea vías inducidas por el receptor de TNA-alfa y estos están implicados tanto en la patogénesis del TEN como del LES, pues se podría proponer como tratamiento de enfermedades ampollosas autoinmunes que, aunque estén fuera de ficha, pues se podría plantear el tratamiento. Bueno, y esta es la bibliografía a la que he recurrido y yo creo que ya está. Muchas gracias a todos. Bueno, Alba, muchas gracias por esta estupenda sesión y con esto pues despedimos el Hangout de hoy desde Cádiz. Esperamos escucharlo o vernos en otra ocasión.